Vamos a comenzar a repasar información económica con alguien que sabe. Sin lugar a dudas. No Federico Fisela está en comunicación con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Telefe Noticias. Y ya mismo te preguntamos, Federico, a ver, en principio, ¿qué está pasando con el denominado dólar blue o dólar paralelo y qué hay que entender respecto a lo que estamos viviendo en términos económicos? Bueno, hubo una cantidad de medidas por parte del gobierno para tratar de frenar una operación que estaba sucediendo semanas previas que tenía que ver con la utilización de plataformas digitales, de bancos digitales para la compra de los $200 que tiene permitido cada persona física en Argentina. Había alguna utilización o mala utilización de algunas plataformas buscando generar personas que abrieran cuentas a nombre de otro, utilizando el cupo de los $200 como para operarlo en función de otra persona. Hace unos 10 días aproximadamente el Banco Central largó una cantidad de normativa en función a las, digamos, cerrando cajas de ahorros en dólares, básicamente porque tenían operaciones que no tenían una justificación debida, y a la vez observaba el Banco Central una cantidad de transferencias de dólares entre personas hacia terceros que no se podían justificar de alguna manera. Así que hubo un cierre bastante importante de cuentas y de operaciones en dólares en los bancos y fundamentalmente, como te decía, en la nueva banca digital que aparece con aplicaciones. Y eso de alguna manera terminó llevando el dólar blue para arriba porque buena parte de las operaciones se usaban, digamos, para acumular compra de dólares al valor de los $200 del dólar solidario, como se lo llama, o el dólar oficial en este caso, y luego revenderlo en el mercado informal. Eso le daba una determinada oferta hasta, digamos, las fechas anteriores a esta normativa que te estaba comentando, y obviamente a partir de eso hay muy poca venta de dólares. Es decir, si no surge de operaciones de ese tipo, un mercado que hoy está realmente muy chico, no solo por la cuestión de que siempre fue un mercado relativamente menor, sino porque lógicamente la cuarentena, la imposibilidad del contacto físico, la imposibilidad de traslado a lo mejor del billete informal como en otra época, o la situación de los arbolitos a lo mejor en el centro, le daban otra dinámica a ese valor del dólar, y ese es uno de los motivos, creo que el principal, el que generó el movimiento de 9 pesos, creo que fue la semana pasada. Esta semana está un poco más tranquilo, ha bajado alrededor de 4 pesos, o sea, volvió de 140 a 135, pero va a estar muy peleado porque lógicamente el gobierno ya da cierta certeza de que el cepo cambiario es muy difícil que se pueda sacar en un periodo prolongado. Creo que se observa como el talón de Aquiles de la economía argentina, digamos, la situación de que siga teniendo fuga de divisas en este contexto que no ha arreglado la deuda, y en este contexto en el que ha emitido mucha plata para sostener trabajadores, los programas IFE, asistencia al trabajo y la producción, todos los programas que ha volcado el gobierno y los pesos que ha volcado en ese sentido. Si hubiera una salida, digamos, de liberalización total, si uno pudiera comprar en cualquier lugar, la cosa se le complicaría en lo que hace a pérdida de dólares al gobierno, y creo que esos son los motivos fundamentales. Hay que agregarle obviamente el retraso de la negociación de la deuda externa, seguramente, como motivo también incluso de cierta presión que pueden ejercer los acreedores frente a esta inestabilidad local que puede marcar el dólar, apurar a Argentina de alguna manera a intentar cerrar el acuerdo de acuerdo a sus solicitudes, a sus pedidos, a la demanda que está teniendo los fondos, particularmente este grupo de acreedores que ayer ha dicho que no avala la propuesta la última propuesta que elevó Martín Guzmán, y del lado de Martín Guzmán el sábado, por lo menos por última vez, dijo que no iba a haber modificaciones a la oferta. Así que creo que está un poco tenso ese tema porque todas las finalizaciones de las negociaciones terminan siendo así.
esa diferencia de 2, 3 dólares que hay entre los acreedores y Argentina termina siendo como, le cuesta un montón a Argentina, al gobierno reconocerla, porque uno entiende que podrían moverse más los acreedores, pero la verdad que tienen la sartén por el mango desde otro lado, porque son el 50, 60% del grupo del total de acreedores de Argentina. Por lo tanto, lo que dejaron claro anoche es que si no se cierra con ellos, el acuerdo se cae. Y ahí hay otro motivo. Si querés, creo los dos motivos fundamentales es uno, el local, que tiene que ver con los cierres de cuentas bancarias y de cuentas electrónicas por operaciones indebidas que hizo el gobierno, y del otro lado, lógicamente, la deuda, que es el motivo más de fondo, y que de llegar a un acuerdo, lógicamente, habría menos presión sobre el dólar informal y el resto de los dólares. En el caso del resto de los dólares, que a lo mejor en otro momento fueron muy conflictivos, fundamentalmente el dólar financiero, el dólar de bolsa, está relativamente tranquilo, digamos, a comparación con el dólar blue, en torno a 115, 116 pesos. Y creo que, bueno, esos son un poco el panorama general que te puedo dar de por qué se ha movido tanto el dólar. Gracias, Federico. Queríamos tener esta visión como para comprender un poco la situación que se está viviendo. Obviamente vamos a estar en contacto, sos un referente en términos económicos, así que te agradecemos esta comunicación.